de nuestro capítulo. Muy bien. Capítulo 5. Prosigue en las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el Señor le dio en ellas. Y cómo saca de los males bienes, según se verá en una cosa que le acaeció en este lugar que se fue a curar. Bueno, esta partecita del título, y cómo saca de los males bienes, va a ser una constante en la vida de Teresa. Bueno, pues también le pedimos a Jesús que nos ayude a sacar de los males bienes y a descubrir los aprendizajes que experiencias no tan positivas nos dejan a nuestra vida. Número 1. Olvidé de decir cómo en el año del noviciado pasé grandes desasosiegos con cosas que en sí tenían poco tomo, o sea, cosas pequeñitas, ¿no? Sin importancia. Mas culpábanme sin tener culpa hartas veces. Lo que nos está diciendo es que continuamente la responsabilizaban de cosas que no había hecho. Y a ella le costaba muchísimo eso. Yo lo llevaba con harta pena e imperfección, aunque con el gran contento que tenía de ser monja, todo lo pasaba. Aunque sufría que le tocara pues responsabilizarse de cosas que no había hecho o que no había descompuesto, pues el contento con que vivía su vocación le ayudaban a pasarla y a no quedarse anclada en el dolor. Como me veían procurar soledad y me veían llorar por mis pecados algunas veces, pensaban era descontento, y así todos lo decían. Fíjense qué curioso. A veces interpretamos a los demás, ¿no? O las actitudes de los demás de maneras sesgadas, ¿no? Retirarse a soledad, que hoy podría ser una capacidad enorme de buscar silencio, de orar, de ser un orante. En el tiempo de Teresa y en un convento era sospechoso, era causa como de, lo interpretaban como descontento. Y llorar o darse cuenta de sus pecados, de sus errores, también se interpretaba como si fuera un llanto de tristeza. Y lo que le estaba pasando a Teresa es que le estaban cayendo los 20. Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Holgábame de ser estimada. Fíjense los datos que nos están dando de su carácter. Era aficionada a todo lo que era de Dios, vocacional, ¿no? Pero le costaba sufrir el menosprecio, el pasar inadvertida, el ser invisible, ¿no? Y le gustaba muchísimo que todos la quisieran. Ser estimada es que la quisieran todos. Era curiosa en cuanto hacía. La curiosidad aquí significa era perfeccionista, bien hecha, delicada en todo lo que hacía. Todo me parecía virtud, aunque esto no me será disculpa, porque para todo sabía lo que era procurar mi contento. Teresa era sumamente inteligente para entrar con la de los demás y salirse con la suya, procurar el contento de los otros, pero sacando contento personal.
Y así la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no estar fundado el monasterio en mucha perfección. Una de las razones de estas fragilidades que nos comparte es que el monasterio de la Encarnación estaba relajado, ¿no? Entonces, Teresa se fue por el piloto al mínimo, ¿no? Yo como ruin íbame a lo que veía falta y dejaba lo bueno. Aquí le pasó exactamente igual que con su mamá, que teniendo tantas virtudes su mamá, ella tomó lo poquito malo que tenía, que eran la afición a las lecturas de caballerías, que a ella le hicieron mal porque se aficionó en extremo. Estaba una monja entonces enferma en este convento de grandísima enfermedad y muy penosa, porque eran unas bocas en el vientre que se le habían hecho de opilaciones por donde echaba lo que comía. Solamente de imaginárnoslo podemos pensar que daba trabajo hasta verlo, ¿no? Murió presto, rápido, de ello. Yo veía a todas temer aquel mal. Imagínense a las hermanas cuando les tocaba acompañarla o cuidarla o asearla, lo difícil que sería, ¿no? Pues a Teresa, fíjense lo que nos dice, a mí hacíame gran envidia su paciencia. Lo que le admiraba es que teniendo ese mal, esta hermana pudiera llevarlo con tanta paciencia. Pedía a Dios que dándomela hacia mí, me diese las enfermedades que fuese servido. Hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios en los momentos de consolación, porque lo oye, nos hace caso. Ninguna me parecía, temía ninguna enfermedad, porque estaba tan puesta a ganar bienes eternos que por cualquier medio me determinaba a ganarlos. Acuérdense que Teresa entró al convento para llegar al cielo, para ganar cielo, bienes eternos. Entonces estaba determinada a ganarlos a como diera lugar. Y ya nos confesó que decía que lo que podía sufrir en el convento era poco comparado al purgatorio, entonces prefería pasarlo aquí. Y espántome, me asombro, porque aún no tenía, a mi parecer, amor de Dios. Vuelve a decirnos que no entró al convento por vocación, por amor, sino por inteligencia. Como después que comencé a tener oración, me parecía a mí, le he tenido, empieza a tenerle amor a Dios cuando se descubre amada por Él. Y se descubre amada por Él en la oración. Por eso, si no oramos por devoción, nos conviene orar por inteligencia, porque nos vamos a descubrir amados. Y así vamos a poder ir aprendiendo a corresponder y amar a Dios. Fíjense, nos dice que todo esto lo hacía por una luz de parecerme todo de poca estima, lo que se acaba, y de mucho precio los bienes que se pueden ganar con ello, pues son eternos. O sea, la razón, una buena razón, un buen entendimiento, consigue lo que no alcanza nuestro amor a hacer. Vamos a poner un ejemplo matrimonial. Imagínate que ya que pasó el enamoramiento, que es temporal, casi hormonal, que viene el conocimiento verdadero, es cuando surge el amor. Ajá. Después hay posibilidad de que vivamos el amor
enamorados, ¿no? Que es diferente a vivir solo enamorados. Bueno, en este ínter hay momentos en que no sale espontáneo el amar, pero una buena razón valdría mucho para ayudarnos a compensar nuestra falta de amor, porque si tú por buena razón eres capaz de no meter pleito continuamente, esto va a favorecer que la relación sea mejor y sea dichosa. Entonces, una buena razón es una cómplice extraordinaria para sacar de nosotros la mejor versión. Bien, también me oyó en esto su majestad. Es decir, oyó cuando le dijo Teresa, bueno, si tú me das paciencia, yo acepto cualquier enfermedad. Que antes de 2 años estaba tal que aunque no el mal de aquella suerte no fue igual que aquella hermana, creo no fue menos penoso y trabajoso el que 3 años tuve, como ahora diré. Bueno, para las que somos frágiles o tenemos el umbral del dolor bajito, nos hace muy bien leer que Teresa tuvo una experiencia de enfermedad profunda y que después de esta experiencia de 3 años va a vivir o va a amigarse con la enfermedad. La enfermedad no le va a impedir hacer nada de lo que sabe que tiene que hacer para conseguir el fin para el que fue llamada. 3. Venido el tiempo que estaba guardando en aquel lugar que digo que estaba con mi hermana para curarme, recordemos del capítulo anterior que estuvo en la casa de su hermana, en su aldea, Castellanos se llamaba, aldea de Castellanos, para curarse no se pudo ir a Becedas porque era invierno, tuvo que esperar a la primavera. Entonces, este tiempo la consintieron muchísimo a ella y a su amiga Juana Suárez, que fue su compañera de viaje. Lleváronme con harto cuidado de mi regalo, de mi contento, de mi gusto, mi padre y hermana y aquella monja, mi amiga, que había salido conmigo, que era mucho lo que me quería. A mí me encanta cuando Teresa junta 2 superlativos, ¿no? No le basta decir me quería mucho. Tenía que decir mucho, porque era mucho, ¿no? Aquí comenzó, fíjense, en Becedas, el demonio a descomponer mi alma, aunque Dios sacó de ello harto bien. Siempre va a sacar Dios algo bueno de los males, de todos los males. Siempre tenemos solución. Esto no se nos olvide en los momentos en que sentimos que nos está llegando el lodo arriba de la cabeza. Estaba una persona de la iglesia, un cura, que residía en aquel lugar a donde me fui a curar, de harto buena calidad y entendimiento. Presentación del cura de Becedas. De harto buena calidad humana y entendimiento. Tenía letras, aunque no muchas. Acordémonos, y ahorita nos lo va a decir la santa, que los medianos le hicieron mucho daño, ¿no? Yo comencéme a confesar con él que siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como quisiera. He visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres, no tener ningunas. Y aquí podemos
honrar al santo cura de Ars, que bueno, no tenía mucha inteligencia, le costó muchísimo pasar las asignaturas mínimas y casi por compasión lo ordenaron, pero tenía tal fama de santidad que se hizo un confesor famosísimo. Aquí Teresa está diciendo que es preferible cuando no tienes letras o eres medio letrado, es preferible ser virtuoso y de santa costumbre, porque ni ellos se fían de sí, sin preguntar a quien las tenga buenas, ellos van a preguntar, ni yo me fiara. Y un buen letrado nunca me engañó. Un buen letrado es un buen estudioso, un buen teólogo, un actualizado teólogo, diríamos, o un actualizado moralista, ¿no? Que nos va a decir siempre la verdad. Un medio letrado no te engaña por malo, te engaña porque no tiene las letras suficientes para darte la luz que necesitas. Estos otros, los medio letrados, tampoco me debían de querer engañar, sino que no sabían más. Yo pensaba que sí y que no era obligada a más de creerlos. Como era cosa ancha lo que me decían y de más libertad, fíjense, eran medio manga anchas los medio letrados, ¿no? Entonces ella, que no era nada apretada, pues estaba feliz. Si te dice, no, hombre, no le des importancia, pasa la página, listo. Pues claro que es más fácil para temperamentos pues que tienden a la angustia o a la preocupación, ¿no? Bien, que si fuera apretada, yo soy tan ruin que buscará a otros, claro, y aquí nos pasa hoy a todos. Encontramos siempre al cura que nos dice lo que queremos oír, ¿sí o no? Y sabemos dónde, hasta nos lo recomendamos, y para cosas laxas, más todavía. Lo que era pecado venial, fíjense en qué consistía el asunto. Decíanme que no era ninguno. Lo que era gravísimo mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño que no es mucho lo que diga aquí para aviso de otras de tan gran mal. Que para delante de Dios bien veo no me es disculpa, que bastaban ser las cosas de su natural no buenas para que yo me guardara de ellas. Creo permitió Dios por mis pecados ellos se engañasen y me engañasen a mí. Yo engañé a otras hartas personas con decirles lo mismo que a mí me habían dicho. Esto merece como un comentario, ¿no? Yo creo que los sacerdotes buenos que te confrontan, que te exigen o que te hacen darte cuenta del error, no tienen tanto writing, no sé cómo se dirá, lo pronuncio muy mal, pero ya saben a lo que me estoy refiriendo, no tienen cola, ¿no? En cambio, los confesores manga ancha sí que la tienen. Y quien nos ayuda a crecer, hermanas y amigas, y hermanos y amigos, es quien nos confronta y dice la verdad, ¿no? Un buen confesor letrado te va a decir la verdad. Los amigos de Dios te van a ayudar a crecer y no van a ser manga ancha. Una cosa es que te hagan experimentar el amor de Dios. Otra cosa es que no te ayuden a darte cuenta de las consecuencias de un error. Duré en esta ceguedad, creo, más de 17 años. ¿Se acuerdan que estuvo
19 años en tentaciones, sin convertirse, en tira y afloja. Bueno, pues 17 de esos 19 estuvo en esta ceguedad y claro, esto le impedía convertirse. Hasta que un padre dominico, gran letrado, se llama Vicente Berrón, me desengañó en cosas. Y los de la Compañía de Jesús del todo me hicieron tanto temer, agraviándome tan malos principios, como después diré. Agraviándome significa ponderando la gravedad y el peligro en el que estaba. ¿Okay? Bueno, a veces pensamos que los jesuitas pueden ser manga anchas. Y miren, quien ayudó a Teresa de Jesús fueron dominicos y jesuitas, los dos de muchas letras, los mejores letrados. Pues comenzándome a confesar con este que digo, ahí empieza a definirnos en qué consistió esta situación afectiva. Él, el cura, se aficionó en extremo a mí. Miren que esto no es pecado. Ajá. Nada más que es un trampolín. La afición extrema es una ocasión, ¿ok? Porque entonces tenía poco que confesar para lo que después tuve, ni lo había tenido después de monja. No fue la afición de este mala, más de demasiada afición venía a no ser buena. Tenía entendido de mí, es decir, que ya lo habría hablado Teresa con él, que no me determinaría a hacer cosa contra Dios, que fuese grave por ninguna cosa. Y él también me aseguraba lo mismo, y así era mucha la conversación. La conversación era el trato. Seguramente cuando se le pasaba el malestar de la purga que le habían dado, pues se sacaría un rato para hablar de lo que le pasaba en su corazón con Dios, ¿no? Con este sacerdote. Mas mis tratos entonces, con el embebecimiento de Dios que traía, lo que más gusto me daba era tratar cosas de él. Miren qué bonito lo que nos está diciendo. Lo más seguro es que lo que le aficionó al cura fue lo que le estaba compartiendo Teresa de sus inicios en la oración. A ella le encantaba tratar cosas de él. Imaginémosla, jovencita, hablando cosas de Dios y lo embebida, enamorada que estaba de él. Y como era tan niña, tan joven, hacíale confusión ver esto, y con la gran voluntad que me tenía, la voluntad es el amor que me tenía, comenzó a declararme su perdición. Bueno, imagínense el grado en el que vivía este cura, pues quizá de angustia, para que descubrir a una mujer tan enamorada, aunque muchísimo más joven que él de Dios, le despertara el deseo de compartirle lo que estaba viviendo. Ahí va. Y no era poca la perdición, dice Teresa, porque había casi 7 años que estaba en muy peligroso estado, con afición y trato con una mujer del mismo lugar, y con esto decía misa. Bueno, para que pensemos que lo que hoy oímos y vemos no es ajeno al pasado, ¿no? También en tiempos de Teresa y a los inicios se viven pues las cosas de la humanidad, ¿no? De la fragilidad humana, ¿no?
Bien, era cosa tan pública el que vivía con una mujer, ¿no?, que tenía perdida la honra y la fama. Y nadie le osaba hablar contra esto. Es decir, que iban a misa porque no había más cura que él, era el único que daba la misa, y España en aquel entonces era católica completamente. Entonces, pues hacían como que no lo veían, ¿no? A mí hízoseme gran lástima porque le quería mucho. Esta es la primera reacción de la que tenemos que aprender de Teresa. No se escandalizó, aunque era jovencita, no se asustó, no lo criticó, seguramente no comentó con nadie esto que le había comentado el cura, sino que tuvo gran lástima, ¿no?, gran compasión, porque le quería mucho, que esto tenía yo de gran liviandad, liviandad de superficialidad y ceguedad, que me parecía virtud ser agradecida y tener ley a quien me quería. Teresa era sumamente agradecida. Ella era la que decía que con una sardina la podíamos sobornar, ¿no? Cuando alguien le abría su alma, pues fácilmente Teresa quería a esa persona. Maldita sea tal ley que se extiende hasta ser contra la de Dios. Es un desatino que se usa en el mundo que me desatina. Desatino es locura, ¿no? Que debemos todo el bien que nos hacen a Dios y tenemos por virtud, aunque sea ir contra Él, no quebrantar esta amistad. Oh ceguedad del mundo, fuerais vos servido, Señor, que yo fuera ingratísima contra todo Él y contra vos no lo fuera un punto. Mas ha sido todo al revés por mis pecados. Con toda la gente Teresa era agradecida y con Dios era el que, como sabía que la quería, pues ella no era tan agradecida o no lo que hubiera querido ser desde el inicio. Procuré, esto es lo siguiente que hace, procuré saber e informarme más de personas de su casa para ayudar a una persona. Mientras más información tengas, mejor. Mientras sepas las versiones, es mejor porque más objetividad tienes. Supe más la perdición y vi que el pobre, miren cómo lo defiende, esto es bellísimo, esto lo hace el amor, ¿no? El amor rescata porque aunque puede ver que el acto está mal, no duda del valor de la persona. Y vi que el pobre no tenía tanta culpa, porque la desventurada de la mujer le tenía puestos hechizos en un idolillo de cobre que le había rogado lo trajese por amor de ella al cuello. Y nadie había sido poderoso de podérselo quitar. En algún momento esta mujer, que pues esto tenemos de malo las mujeres, cuando queremos algo y nos empeñamos, lo conseguimos. Y yo creo, pueden no estar de acuerdo, ¿no?, que podemos ser más malas nosotros que los hombres, porque como somos delicadas y exquisitas, podemos dañar exquisitamente también, ¿no? Bien, esta mujer, cuando ya consiguió que este hombre se aficionara a ella, le dijo, por favor, esto te lo regalo, es el signo pues de nuestro amor, te pido que lo tengas. Entonces pues ahí se lo puso el cura. Y acá dice Teresa, yo no creo es verdad esto de los hechizos, determinadamente, mas diré esto que yo vi, para aviso de que se guarden los hombres de mujeres que este trato quieren tener y crean que
pues pierden la vergüenza a Dios, que ellas más que los hombres son obligadas a tener honestidad, que ninguna cosa de ellas pueden confiar, que a trueco de llevar adelante su voluntad, de conseguir lo que quieren, y aquella afición que el demonio les pone, no miran nada. Y es verdad que tenemos experiencia de esto. Aunque yo he sido tan ruin, dice Teresa, en ninguna de estas suertes yo no caí. Es decir, a ella no le ha pasado lo del cura, pero me encanta cómo dice que no le pasó porque no permitió Dios que le pasara, porque su gracia se lo impidió. Miren cómo lo dice ella. Ni jamás pretendía hacer mal, ni aunque pudiera, quisiera forzar la voluntad para que me la tuvieran, querer que me quieran como yo quiero ser querida. Hiciera el mal que hacía en los demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. Creo que me salté una línea, perdón. Ni jamás pretendía hacer mal, ni aunque pudiera quisiera forzar la voluntad para que me la tuvieran, porque me guardó el Señor de esto. Es decir, si el Señor no la hubiera guardado, lo más seguro es que con la afectividad que tuviera, Teresa pues se hubiera podido aficionar en extremo también, ¿no? Mas si me dejara el Señor, hiciera el mal que hacía en lo demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. Bueno, esta es otra cosa bellísima de su personalidad. No solamente se informa, lo disculpa, cree en sí, en su belleza interior, sino que va a intentar por todas las maneras disculparle y dice, yo no he caído porque Dios me tenía. Si Dios no me hubiera tenido de la mano, seguramente hubiera caído en esto y en más cosas, ¿no? Y miren lo atrevida de su determinación. Pues como supe esto, lo del idolillo y todo el contexto de esta situación, comencé a mostrarle más amor. Esto es bellísimo. Mi intención buena era, la obra mala, pues por hacer bien, por grande que sea, no había de hacer un pequeño mal. Aquí está reconociendo que esto le pudo haber salido mal y le pudo haber, pues haberle dado por lo contrario, ¿no? Porque estaba muy vulnerable el padre y como él era tan aficionado a ella, hubiera cambiado más de amor, ¿no? Nada más, en vez del amor a la mujer, se lo hubiera tenido a Teresa y hubiera sido lo mismo. Tratábale muy ordinario de Dios. Su tema de conversación con él era Dios. Esto debía de aprovecharle, pero ella tiene el colmillo totalmente retorcido. Aunque más, creo, le hizo al caso el quererme mucho. Es decir, que lo que más ayudó a este sacerdote a dejar esa situación fue el amor que le tenía a Teresa y el que Teresa le tenía a él. Porque por hacerme placer, me vino a dar el idolillo, el cual hice echar luego en un río. Por darle gusto, seguramente en un momento de kairos, en un momento de gracia, el sacerdote le dijo, Teresa, pues ya que conoces mi perdición, pues te doy el idolillo, ayúdame. Y ella rápidamente lo tiró en un río. Quitado el ídolo,
comenzó como quien despierta de un gran sueño a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años. Y espantándose de sí, es decir, se asombraba, doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecer. Cuando se quitó el idolillo y se le cayó la venda de los ojos, lógicamente la apartó de su vocación, ¿no? Volvió al camino de Dios. Nuestra Señora le debía ayudar mucho, que era muy devoto de su concepción. Y en aquel día hacía gran fiesta, el 15 de agosto. Perdón, Concepción es el 8 de diciembre. En fin, dejó del todo de verla y no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. Al cabo de un año en punto, desde el primer día que yo le vi, murió. Qué providencial fue el encuentro de Teresa con este cura, porque Teresa fue el medio elegido de Dios para ayudarle a volver a su vocación, a su corazón, a su centro. Y había estado muy en servicio de Dios, porque aquella afición grande que me tenía, nunca entendí ser mala, aunque pudiera ser con más puridad, con más pureza, más, pues no sé, más incondicionalidad, ¿no? Sin mezcla de sensualidad, mas también hubo ocasiones para que, si no se tuviera muy delante a Dios, hubiera ofensas suyas más graves. Es lo que les comentaba hace un ratito. Cuando dejó el idolillo, este sacerdote, por supuesto que se dio cuenta de su perdición, pero estaba en una situación muy vulnerable. Y Teresa había decidido mostrarle más amor del que le tenía. Ya sabía ella que él le tenía muchísimo, entonces estaban aún tristes, pues no sé, de enamorarse, por ejemplo, y de aficionarse y caer en lo mismo, ¿no? Como he dicho, cosa que yo entendiera era pecado mortal, no la hiciera entonces. Y paréceme que le ayudaba a tenerme amor ver esto en mí, que creo todos los hombres deben ser más amigos de mujeres que ven inclinadas a virtud, porque una mujer virtuosa hace un bien enorme. Y volvemos al ejemplo de la mamá, como dice el padre Enrique, es el corazón de la familia. Cuando una mamá es virtuosa y está bien, la familia entera es virtuosa y está bien. Y aún para lo que acá pretenden, deben de ganar con ello más por aquí, según después diré. Tengo, por cierto, está en carrera de salvación, el padre, ¿no? El sacerdote. Murió muy bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece quiso el Señor que por estos medios se salvase. En otro libro, Las Meditaciones de los Cantares, Teresa dice que no hay merced y contento mayor que ser medio para que una persona tenga luz, ¿no? Así que quizá la invitación de hoy va a ser tales, vivir desde nuestro centro, ser amigas y amigos de Jesús de tal manera que podamos ayudar a los demás y seamos un buen medio para con quien nos topemos en el camino. Estuve en aquel lugar 3 meses en Beceras, con grandísimos trabajos, porque la cura fue tan recia mucho más recia de lo que pedía mi complexión.
A los 2 meses, a poder de medicinas, me tenía casi acabada la vida. Y el rigor del mal de corazón de que me fui a curar era mucho más recio, que algunas veces me parecía con dientes agudos, me hacían de él. Imaginémonos, ella cree que es mal de corazón, era lo que decían los médicos del momento, y la mujer, la curandera, curaba a base de purgas, ¿no? Y se le van a encoger los nervios por tanta cura y medicina y purga. Entonces, ella, miren qué metáfora tan fuerte, siente que el dolor es como un monstruo con dientes agudos, ¿no? Que me hacían, me agarraban de él. Tanto que se temió era rabia, ¿no? Lo que tenía ella. Con la falta grande de virtud que ella tenía, porque ninguna cosa podía comer si no era bebida de grande hastío, cuando no tienes ganas de comer nada, calentura muy continua y tan gastada, aquí en este sentido es el que utilizamos los yucatecos también, cuando decimos se me gastó mi agua, no se me acabó. Gastada significa pues que no pudo resistir la dureza con que fue tratada médicamente. Porque casi un mes me había dado una purga cada día. Estaba tan abrasada por dentro, tan ardida, que se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan incomportables que día ni noche ningún sosiego podía tener. Y junto a este dolor permanente y constante que no le dejaba descansar, tenía una tristeza muy profunda. Muchas veces cuando tenemos una enfermedad larga, la tristeza nos visita. Es como parte de esta experiencia. 8. Con esta ganancia me tornó a traer mi padre a donde tornaron a verme médicos. Todos me desahuciaron, que decían sobre todo este mal, decían estaba ética, tuberculosa. De esto se me daba a mí poco, es decir, saber que estaba desahuciada o que tenía tuberculosis, que era una enfermedad mortal, a ella le daba poco. Los dolores eran lo que la mortificaban más, eran los que me fatigaban, porque eran en un ser. Es la segunda vez que nos sale este modismo teresiano, significa totalmente, continuamente, o sea, porque eran continuos, totales, desde los pies hasta la cabeza. Bueno, yo que resisto poco el dolor, no sé si hubiera podido aguantar lo que esta mujer aguantó, ¿no? Que además en aquel entonces no había esa gama de analgésicos que tenemos a en nuestra mesa o de anestésicos, ¿no? No las había. Porque de nervios, los dolores de nervios son intolerables, según decían los médicos, y como todos se encogían, cierto, si yo no lo hubiera por mi culpa perdido, era recio tormento. Bueno, de nervio, todos tenemos, creo, experiencia de alguna muela que ha necesitado endodoncia, por ejemplo, y sabemos lo que es ese dolor. Imaginémonos continuo y total, pues claro que es un recio tormento, ¿no?
En esta resiedumbre no estaría más de 3 meses. En la resiedumbre del dolor, que parecía imposible poderse sufrir tantos males juntos. Ahora me espanto y tengo por gran merced del Señor la paciencia que su majestad me dio. ¿Se acuerdan que cuando tuvo envidia de ver la paciencia de aquella monja, le dijo, si tú me das paciencia, acepto cualquier enfermedad? Bueno, pues aquí ya está diciendo que Jesús se lo cumplió, que le dio la paciencia que necesitaba, que se veía claro venir de él. Mucho me aprovechó para tenerla, haber leído la historia de Job en los Morales de San Gregorio, el tercer libro clave en la vida de Teresa, significativo. El primero, si se acuerdan, bueno, el primero fueron los libros de santos, que leyó muchísimos. Luego leyó, y ahora ya no me voy a acordar, el que le determinó a entrar al convento. Y ahora aparecen los Morales de San Gregorio, y en concreto el libro de Job, ¿no? Que parece previno el Señor con esto y con haber comenzado a tener oración. O sea, lo que le salvó fue haber leído a Job y haber comenzado a tener oración, para que yo lo pudiese llevar con tanta conformidad. Todas mis pláticas eran con él, es decir, que los momentos que la salvaban eran las que tenía, las pláticas que tenía con Jesús. Traía muy ordinario estas palabras de Job en el pensamiento y decíalas: pues recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Y aquí pareciera que esta frase se convirtió también para Teresa en un mantra, en una palabra sagrada, ¿no? Y repetirla le hacía bien. Pues recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Esto parece, me ponía esfuerzo, me daba fortaleza. Vino la fiesta de Nuestra Señora de agosto, que hasta entonces, desde abril, había sido el tormento. De abril a agosto. Aunque los 3 postreros meses mayor, los últimos 3 meses fue peor el dolor. Di prisa a confesarme, que siempre era muy amiga de confesarme a menudo. Y no estamos hablando de una mujer escrupulosa, es una mujer que se ha acercado a la luz, y cuando te acercas a la luz, pues te das cuenta de tus errores. Entonces, ir al sacramento era la posibilidad de tener la gracia para poder lidiar con todo esto, ¿no? Pensaron que era miedo de morirme, y por no me dar pena, mi padre no me dejó. Esto es impresionante. Don Alonso era un hombre muy católico y muy avisado. Y esto también pasa en las mejores familias, ¿no? Ves a tu ser querido muy malito y no te atreves a traer al padre para darle la unción porque te da miedo que piense que se está muriendo, y en vez de hacerle un bien, le hacemos un daño, ¿no? O hay personas pues que les gustaría saber lo que les está pasando, y la familia les escondemos su enfermedad para que no se deprima. Y en el fondo quien tendría que decidir es el enfermo, ¿no? No sé, sería muy bueno que le dijeras a tu esposo, a tu esposa, a tu hermana, a tu amiga, a quien tú sientas que va a estar cerca de ti
en un momento de enfermedad, ¿qué es lo que te haría bien a ti? ¿No? Bien. O amor de carne demasiado, dice Teresa, que aunque sea de tan católico padre y tan avisado, que lo era harto, que no fue ignorancia, me pudiera hacer gran daño. Claro, porque ahorita nos va a decir qué pasó. Ajá. Dióme aquella noche un paroxismo. Hoy busqué en Google qué significa paroxismo y es un recrudecimiento de algo. Puede aplicarse a algo emocional o a algo físico, a una enfermedad. El paroxismo le agravó de tal manera su mal de corazón y de nervios que quedó como muerta. Que me duró estar sin ningún sentido 4 días, poco menos. Esto es impactante. Teresa tenía 22 años. En esto me dieron el sacramento de la unción cuando estaba tendida. Y cada hora o momento pensaban, expiraba, le ponían el espejo para ver si salía vapor, y no hacían sino decirme el credo. Hay esta costumbre entre algunas personas que cuando se está muriendo tu familiar y está cerca, le rezas oraciones. Bueno, a ella le decían el credo, ¿no? Como para ayudarla a bien morir. Como si alguna cosa entendiera. Ella no entendía ni oía, estaba perdida, no tenía ningún sentido. Teníanme a veces por tan muerta que hasta la cera me hallé después en los ojos. La última prueba para no enterrar vivos en tiempos de Teresa es que te echaban cera en tus ojos, y si no hacías ningún gesto, quería decir que estabas caput, ya para la fosa, ¿no? La pena de mi padre era grande de no me haber dejado confesar. Claro, ahora sí empezó a sufrir don Alonso porque Teresa quiso hacerlo y él se lo impidió. Clamores y oraciones a Dios, muchas. Imaginémonos el cuarto en donde estaba Teresa, rodeada de la gente que la quería o a los que dejarían entrar, a las hermanas rezando. Bendito sea Él que quiso oírlas, que teniendo día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, como ya daban por sentado que Teresa se moría, pues cavaron la sepultura en el monasterio de la Encarnación, esperando el cuerpo allá. Y hechas las honras por uno de nuestros padres, de los frailes, le hizo las honras fúnebres. Fuera de aquí, quiso el Señor tornase en mí. Esto, ella no habla de la luz y del túnel y esas cosas que cuentan los que han tenido esta experiencia de estar casi en ese momento de transición y han vuelto, ¿no? Teresa no habla de eso. Ella atribuye a las oraciones el que Jesús le devolviera la vida, ¿no? Yo me atrevería a decir que es que la misión de Teresa todavía no se había realizado y Jesús le encomendó pues una misión sumamente delicada y apasionante, que gracias a que la cumplió, la estamos leyendo nosotros hoy, ¿no? Bien. Cuando tornó así, miren lo primero que hace. Luego me quise confesar. Ajá. Y aquí sí que no podemos decir que era por miedo a la muerte. Era porque descubrió pues que Dios la había salvado de irse en una situación delicada o peligrosa, ¿no?
Comulgué con hartas lágrimas, no la podemos imaginar. Yo no sé qué sintieron la primera vez que volvieron a misa presencial cuando pudieron comulgar. ¿No sintieron una emoción especial? Bueno, seguramente, Teresa, era muchísima más la gratitud que sentía y por eso le salían las lágrimas a borbotones. Mas a mi parecer que no eran con el sentimiento y pena de solo haber ofendido a Dios, que bastara para salvarme si el engaño que traía de los que me habían dicho no eran algunas cosas pecado mortal, que cierto he visto después lo eran. No me aprovechara, porque los dolores eran incomportables, con que quedé. El sentido poco, aunque la confesión entera, a mi parecer, de todo lo que entendí, había ofendido a Dios, o sea, se dio cuenta claramente de lo que había ofendido a Dios y le dio hartas gracias de haberle dado la oportunidad de vivir y agradecerle con su vida este favor tan grande. Que esta merced, miren el regalo que le hizo su majestad, entre otras, con esta experiencia, que nunca después que comencé a comulgar, dejé por confesar que yo pensase era pecado. Nunca dejó de decir y de confesar lo que consideraba pecado. Aunque fuese venial, que le dejase de confesar. Mas sin duda me parece que lo iba harto, dudosa, mi salvación. Lo que más agradecida está es que si se hubiera muerto, estaba dudosa su salvación. Si entonces me muriera por ser los confesores tan poco letrados por una parte y por otra ser yo ruin y por muchos. Último numerito. Es verdad, cierto, que me parece estoy con tan gran espanto. Acordémonos que espanto es una palabra que le gusta muchísimo a Teresa, pero es asombro. Llegando aquí y viendo cómo parece, me resucitó el Señor. Bueno, esto está precioso, ¿no? Y bueno, es verdad que el misterio pascual lo estamos actualizando continuamente en nuestra vida. Morimos continuamente y resucitamos continuamente, pero a ella le tocó también la experiencia física. Como parece, me resucitó el Señor, que estoy casi temblando entre mí, ¿no? Esta es una experiencia fortísima. Paréceme fuera bien, oh ánima mía, que miraras del peligro que el Señor te había liberado. Ahora está hablando consigo misma. Voy a decirlo de otra manera. Es muy bueno, Ana, di tu nombre, que mires el peligro en el que el Señor te había liberado. El peligro del que el Señor te había liberado. Y ya que por amor no le dejabas de ofender, lo dejaras por temor que pudiera otras 1000 veces matarte en estado peligroso. Aquí le atribuye a Dios la muerte y la vida, y nosotros ya sabemos que pues la muerte es vencida por Jesús, ¿no? Y que la muerte va a ser una parte de la vida, lo que nos va a permitir la vida verdadera. Creo, no añado muchas en decir otras 1000, aunque me riña quien me mandó moderase el contar mis pecados, y harto hermoseados van. Aunque me regañe
quien me mandó contar mi vida, tendría yo que exagerar y decir no 1000, sino 2000 veces, ¿no? De esto, pues, después incluso de vivir Pentecostés ayer, yo creo que el miedo no es de Dios. El temor de Dios no es miedo, es la delicadeza de no serle fiel. Cuando queremos mucho a una persona, intentamos, porque ya la conocemos, evitar lo que le molesta o lo que le hace sufrir. Bueno, pues el temor de Dios es aplicar esto mismo, pero a Dios, ¿no? Cuidar el camino de tal manera pues que no tropecemos, ¿no? En el camino de perfección, Teresa lo dice magistralmente. El amor nos hace apresurar los pasos y el temor de Dios nos hace ir viendo dónde ponemos los pies para no tropezar. Bien, está muy lindo que Teresa nos diga, es verdad, nunca nos dice cuáles son sus pecados mortales, nada más nos dice que tuvo pecados mortales, ¿no? Y nos dice en los peligros que estuvo de tenerlos. Aquí es muy simpático que diga que harto hermoseados van, ¿no? Esta espontaneidad y simpatía no se le quita y además nos la acerca mucho a nosotros. Por amor de Dios, le pido de mis culpas, no quite nada. Ahora le está hablando a los padres que la mandaron escribir. Pues se ve más aquí la magnificencia de Dios y lo que sufre a un alma. Este va a ser uno de los objetivos claros del libro de la vida. De decir quién es Dios y quién es la persona. En este caso es Teresa, pero si nosotros estamos haciendo nuestra autobiografía y la hacemos con las directrices de Teresa, tenemos que poner nuestra luz y nuestra sombra, ¿no? Y no va a haber sufrimiento de que se conozcan nuestros errores porque vamos a descubrir la magnificencia de Dios que tanto nos ha sufrido y nos sufrirá porque nos ama. Sea bendito por siempre. Plegue a su majestad, quiera su majestad, que antes me consuma que le deje yo más de querer. Esta es una petición que podemos, bueno, ahorita se me está ocurriendo o me lo está soplando el espíritu que podemos repetir a lo largo de esta semana. Antes consumirme que dejarte yo de querer más. Antes consumirme que dejarte yo de querer más. Y bueno, con esta frase tan bellísima, vamos a prepararnos para unos minutitos de silencio, no nos van a alcanzar los 15, pero aunque sean poquitos, el silencio hace posible que bajen las cosas de la cabeza al corazón. Acordémonos que este ratito no pedimos nada, pedimos solo al Espíritu que sea en nosotros, que haga en nosotros, y nos ofrecemos como una ofrenda a la Trinidad, que va a ser el próximo domingo su fiesta. Les voy a invitar a cerrar suavemente sus ojos, a enderezar su columna vertebral, a sonreír un poco para relajar los músculos de nuestra cara y a poner nuestra atención en nuestra respiración primero
y en el centro de la palma de nuestras manos. Y cuando te sientas conectada, empieza a repetir al ritmo de tu respiración esa palabra teresiana tan linda. Tú en mí, yo en ti. Suavemente abrimos nuestros ojos y no resisto preguntarles a Anita y a Germán lo que sintieron en Ávila, en Nuestra Señora de la Victoria. No lo sé, que le compartan al grupo.